Mi nombre es Mariano Bonsignor, ingeniero agrónomo, gerente comercial de la empresa Peman Semillas, y venimos con una propuesta de una forrajera de verano para los planteos de zonas templadas. Así que vamos a ir empezando. Primero que nada, cortito, contarles quiénes somos. Peman es una empresa familiar fundada en 1964, 62 años de trayectoria. Nacida y crecida en el norte de Córdoba, en Jesús María más precisamente. Siempre el core de la empresa fue el tema semilla con un fuerte sesgo forrajero. Mariano, disculpas. Sí, Gente, por favor, a los que están en los alrededores de donde se están desarrollando las charlas, si pueden seguir conversando, pero con menos volumen, bajen el tono, por favor, que retumba mucho acá adelante. Gracias. Disculpa, Mariano. no, por favor, muchas gracias. Continuamos. Me gané 5 minutos más, creo. Me gané 5 minutos ahí. Empresa dedicada exclusivamente a la semilla y dentro de la semilla un fuerte sesgo forrajero. Por su mirada al comienzo para el norte del país, siempre tuvo un desarrollo dentro de las forrajeras megatérmicas, subtropicales o tropicales. Y después, en el pasar de los años, atendiendo la demanda de prácticamente todo el país, también desarrollando semillas forrajeras o genética de semillas forrajeras templadas. Y también tenemos una línea de sorgos híbridos y también una línea de maíz, pero con un fuerte sesgo a cubrir la demanda del productor forrajero. Siempre nuestro expertise y siempre nuestro asesoramiento y siempre el cubrir la demanda o el saber qué se demandaba estuvo asociado al productor ganadero, al productor tambero. Un poquito de números de la empresa. Hoy la empresa cuenta con 103 colaboradores. En todos esos 62 años de trayectoria hemos lanzado al mercado 25 marcas entre genética adaptada y también tecnología de proceso de semilla, tecnología, tratamiento profesional de semillas. Hoy también la empresa tiene una área o una unidad de negocio dedicada a la exportación. No solamente se exporta semillas, sino también tenemos una unidad dedicada a las especialidades. Contamos con una red de distribuidores a lo largo y ancho del país de aproximadamente 100 empresas y contamos con 7 sucursales. Casa Central está en Jesús María, como le decía, o en Sinzacate, que estás pegado. Después tenemos una sucursal en Charata, Chaco, una en Corrientes, capital, en Tucumán, capital, en Las Lajitas, en Salta, en Río Cuarto, que también está en Córdoba, y la más reciente centro de distribución que está acá en la provincia de Buenos Aires, en 9 de julio. Y un número estadístico, aproximadamente nosotros anualmente vendemos semillas que cubren unas 400 hectáreas entre todos los rubros, megatérmicas, templadas, sorgos, maíz. ¿Qué les vengo a contar, a proponer, o cuál es nuestra propuesta de valor en esta exposición? Le vengo a hablar de un producto propio, de una especie llamada Panicum coloratum. En la provincia de Buenos Aires se la conoce más como mijo perenne. Y en este caso presento el cultivar Niasi, que es un cultivar propio de la empresa y uno de los únicos registros que tenemos a nivel nacional, el mejoramiento genético a nivel nacional de esta especie, que es Panicum coloratum. Fundamentalmente es una especie que dentro de las megatérmicas, subtropicales, tropicales, como algunos la conocemos, perennes, es una de las especies que tienen mayor tolerancia al frío. Y por eso hemos encarado hace 10 años para atrás un mejoramiento genético de esta especie, buscando una mayor tolerancia al frío y a los suelos salinos sódicos. Había una fuerte demanda de pastos de verano en zona, por decirle, Cuenca del Salado, y apuntamos a ese nicho para cubrirlo
Y ahora le voy a contar un poquito cómo lo vemos y cómo lo posicionamos en una cadena forrajera en estas zonas. Algunas características, decirle que, bueno, en cuanto a la genética, lo que le comentaba, es un material de mijo perenne seleccionado por tolerancia superior a frío y a suelos salinos. No tenemos una herramienta dentro de las megatérmicas, tenemos una especie que es la de mayor tolerancia, que es Grama Rhodes, pero no tolera tanto el frío como mijo perenne. Dentro de templadas, obviamente ustedes saben que Agropiro es una especie que te va a tolerar los suelos salinos, o Festuca en algún grado, y algunas otras especies, pero en este caso no teníamos una megatérmica o pasto de verano que pueda ser utilizada como forrajera. Otra característica para mencionarles es su persistencia, la alta perennidad que tienen normalmente las especies megatérmicas, dependen también del manejo que se le dé, pero es una característica importante considerar por la seguridad cuando uno hace una inversión y la amortización de esa pastura. Son pasturas que, si bien Niasi es un cultivar que vamos a estar encarando el 5º año comercial, pero tenemos su antecesor, que es lo más conocido, que es el cultivar Klein. Tenemos lotes de 10, 15 y hasta en el norte de Córdoba tenemos lotes de 20 años de Panicum coloratum, de mijo perenne, y eso lo hace muy atractivo porque es seguridad en producción, marcar un piso de producción forrajera y además por un tema económico en cuanto a lo que es la amortización de una pastura. Es una pastura que también ha sido mejorada para tener una calidad superior a su antecesor, dada principalmente por una relación hoja-tallo, que también les comento que lo hace un material o una pastura factible y viable también de nificar. Se pueden hacer henos reserva con esta pastura. Y un poco de lo de resiliencia productiva. Como especie, el mijo perenne también tenemos que mencionar que toleran, como megatérmica que es, las altas temperaturas, es una de las megatérmicas que tolera, como le dije, el frío y suelo. El tema suelo es de lo más versátil y plástico que tenemos dentro de las megatérmicas por su tolerancia a un amplio abanico de suelos. Y por otro lado también tiene una tolerancia que no tienen otras megatérmicas, que es la tolerancia a sequía. La brecha entre el año, lo que te puede producir en un año húmedo y lo que te produce en un año seco es muy chica, lo que habla de sus mecanismos fisiológicos que tienen para tolerar sequía. Bueno, ¿a dónde la vemos o a dónde la colocamos? Un gráfico que lo habrán visto muchas veces, el de suelo de loma, media loma, bajo, el bajo alcalino. Ahí está un poco las producciones que tenemos si consideráramos un pastizal natural bajo ese sistema o esas condiciones naturales, y también lo que te puede dar la brecha, lo que te da una pastura cultivada. Nosotros al mijo perenne lo colocamos entre la media loma y el bajo alcalino, pasando también por el bajo. Considerando de que su tolerancia a suelos salinosódicos, o también considerar que la gran mayoría, por no decir todos, los suelos sódicos tienen problemas de estructura, lo cual lo hace que tienen encharcamientos temporarios, también es una pastura que esos encharcamientos temporarios te los tolera. Bajo ciertas condiciones, obviamente, no es lo mismo que nos toque un encharcamiento en una pastura de mijo perenne implantándose. No va a tolerar una pastura de 30 centímetros, capaz que 1, 2, 3 días de encharcamiento me lo tolere, o una pastura de 1 metro, 1,5 metros, que obviamente tiene una mayor capacidad en cuanto a lo que es raíces y parte aérea para sobrepasar un encharcamiento temporario que puede ser de una semana o suelo saturado por algunos días más. También contamos en estas especies con un órgano de resistencia mucho más importante, que es la semilla. Son especies que nosotros siempre decimos que hay que asegurar un semillazón para tener en suelo.
puede venirnos un encharcamiento o algún factor o sobrepastoreo y siempre tenemos el coseguro, perder plantas, pero siempre tenemos el coseguro de la semilla en suelo y de que no pierden viabilidad. Inclusive hay pruebas de que semillas puestas sobre agua no pierden la viabilidad después de 120 días, lo cual lo hace muy atractivo como para asegurar producción. Zonas de la provincia de Buenos Aires, a donde lo ubicamos, pampa húmeda, ondulada, deprimida. Pero vamos a estos planteos, rápido. Y aprovechando que está el señor Guillermo Jackson, nobleza obliga, cito la fuente, muy bueno el planteo. Esta es un poco la propuesta. Pensemos en un campo de la zona, está molestando el sol, de pampa húmeda, campo de cría, en donde podemos contar con estos recursos forrajeros. ¿Va? Pastura templada, vemos los picos de producción, medio quisquilloso el puntero, es complicado, ahí está, pico de producción en primavera, pico de producción en otoño. Verdeos de invierno, con todo el riesgo que puede ser que conlleva los verdeos de invierno, tal vez en esta zona sean más riesgosos los verdeos de verano, pero tenemos el pico de producción allá en primavera, ya entregándose, y la utilización capaz que es fundamental entre otoño e invierno. Los verdeos de verano, que también conllevan su riesgo, hay que implantarlos, tenemos que tener condiciones, pero bueno, obviamente que la utilización va a ser poquito en primavera, su fuerte va a ser verano. En otoño tenemos otra utilización, depende de cómo nos vengan los años, y tenemos la posibilidad de diferirlo. ¿Ah? Obviamente con la calidad que tienen. Pero si pensamos en campo de cría, nos viene bien. El Niasi, ¿dónde va a entrar Niasi? ¿Qué vemos en esto? Nosotros tenemos dos baches importantes que cubrir. Uno el de verano y otro en el invierno. Con Niasi, que justamente su pico productivo es arrancando en primavera, rebrotando en primavera, con sus primeras utilizaciones entre diciembre y enero, y pudiéndolo utilizar entre enero y febrero, nos está cubriendo una parte y un bache importante en la zona, que es ese bache de verano, justamente donde yo ya no tengo el verdeo de invierno, se están implantando los verdeos de verano, pero si me viene sequía o no los logré implantar, no tengo la producción que quiero. Y además, capaz, probablemente, tenga que hacer descansar en enero la pastura templada. Entonces, justamente, ahí tenemos el gran argumento técnico del coloratur. Ni que hablar que además yo lo puedo diferir en pie, enificar y diferir, y también me puede ayudar a cubrir un bache en donde sabemos también que las exigencias o las demandas de un planteo de cría no son tan altas. Entonces no necesito tanto la calidad. Otro planteo, acá ya hablando de un campo mixto, en donde puedo tener la pastura C3 templada, que utilizaría las vacas de crías en los picos de producción, como lo tengo, como estaba en el anterior. Se puede hacer alguna utilización de verdeo de invierno, / cobertura, cultivo de servicio, como se dice también. Algunos lo hacen, esa utilización, en donde podría utilizar esa categoría, la recría o el engorde, porque sabemos que tenemos la calidad. La pastura base alfalfa, que puede tener un campo mixto en su zona, en su loma o en su media loma, pero donde obviamente por la exigencia de la categoría mandaría la recría y el engorde. Y a donde tengo el rastrojo de maíz, suponiendo también un rastrojo como diferido, como para cubrir algún bache, de una vaca de cría, obviamente, con baja exigencia, la pastura C4, de vuelta con el mismo pico de producción o con su curva de producción, podría tener y bancarme las bancas de crías durante la primavera, el verano, épocas de pariciones, pero bueno, tenemos una posibilidad y un planteo también mixto en donde entraría una pastura C4 como mi hijo perenne. Hablemos un poquito de tambo también. Obviamente que tenemos categorías de alta exigencia y de baja exigencia o media exigencia, en donde la pastura C4 me cubriría fundamentalmente un bache que no me lo cubre
una pastura C3, una templada, digamos, y con una categoría que obviamente no exige tanto como la vaca que está en producción. Entonces, hago descansar la pastura, aprovecho que en ese momento no tengo producción y tengo al coloratum en su plena producción y realmente tomando algo de calidad, porque en verde no es una pastura que tampoco vaya a ser de baja calidad. Bueno, obviamente que para la vaca en producción, vaca en ordeñe, tenemos la alfa o pensaremos en los verdeos. Entonces, como conclusiones o conclusiones parciales, preguntarnos por qué Niassi en estos lotes, porque es una pastura de verano, en lotes con limitaciones, la puedo utilizar tranquilamente. Che, no en todos los lotes puedo meter alfalfa, si pudiera lo haría. No puedo meter la pastura de máxima calidad para todos los lotes. Porque me da un alto volumen de materia seca, no les conté, pero un coloratum implantado en un segundo o tercer año de producción, podemos estar pensando en un suelo con unas limitaciones medias y sin fertilización podemos estar pensando entre unos 4.000 a 6.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Después obviamente cambia el número dependiendo cómo lo utilicemos, si hacemos un pastoreo continuo, si hacemos rotativo, si damos la vuelta durante la curva de producción de forma eficiente, obviamente que mejoramos la producción y no solamente la producción, sino también la calidad. Otra fortaleza, obviamente que también ahí, cuando entramos a hablar económicamente o de costos o eficiencia de costos, una pastura perenne seguramente tiene una inmovilización de inversión que puede ser mayor a la de un verdeo de verano o de invierno, pero tenemos que contar de que esa inversión la tenemos que dividir en la vida útil de la pastura. 5 años, le queremos poner 8 años, le queremos poner 5 años sin hacerle nada, 8 años con labores de mantenimiento, con labores de fertilización para mantenerla productiva. Así todo, el número que le pongamos, hoy por hoy, es el kilo de materia seca más barata que podamos llegar a encontrar y además el grado de seguridad de tener una perenne. Viene el año seco, yo me pongo a sembrar el verdeo de verano y no me produce o me produce lo que estaba por fuera de lo planificado, me produce menos del planificado. Esta pastura ya implantada, viniendo el año seco, siempre te marca, siempre tenés un piso de producción, te lo asegura. El año húmedo, vos tendrás mayor producción, podrás tener la posibilidad de diferirlo porque te lo excediste, pero lo más importante es que te da una seguridad, un piso de producción forrajera. La perennidad, bueno, está relacionada con esto. Palatabilidad, es una pastura que es palatable, obviamente que como cualquier pastura pierde calidad a la medida de que va pasando de estado vegetativo reproductivo. En su estado óptimo, donde tenemos el mejor balance cantidad-calidad, es en prefloración, como cualquier otra gramínea. Sí, por ahí es una gramínea que tiene floraciones continuas y con lo cual por ahí es ver en qué momento la tomo, pero tiene calidades importantes y es muy palatable por su relación hoja-tallo. Hay algunas megatérmicas que son menos palatables que esta, pero esto es muy palatable. El animal lo prefiere, lo elige. Si hablamos de calidades, son calidades que pueden rondar entre los 60 y 65% de digestibilidad en verde, o podemos estar hablando de 11-12% de proteína bruta, con lo cual por ahí siempre se lo termina consumiendo con un 9-10% de proteína bruta, pero es algo que suplementado, es algo que se puede mejorar. Obviamente que en diferido vamos a tener que buscar cómo mejorar la digestibilidad de esa fibra con suplementación, pero es más que interesante lo que genera. Y un punto de calidad muy importante, la tolerancia del frío lo hace que ante las primeras heladas siempre conserve hoja verde, a diferencia de otras C4, y eso lo hace que su calidad siempre esté 1 o 2 puntos por encima de otras opciones forrajeras. Por decir, tal vez, un sorgo diferido.
La flexibilidad de uso también es una fortaleza que le marco a esta pastura, porque, como le dije, va para pastoreo directo, pero también tengo la posibilidad de enificar. Tengo algunos planteos y conozco productores que ya han hecho hasta silo de mijo perenne, pero lo interesante es que vos tenés flexibilidad de uso, tenés rebrotes, entonces capaz que tengas 2 aprovechamientos, / 3 aprovechamientos al año, depende cómo manejamos y depende de la zona. Y bueno, obviamente que la complementación con las templadas para la zona, nosotros lo vemos como una de las grandes virtudes que puede tener este material y lo pensamos con esa demanda. Lo que le queríamos presentar también es un caso de éxito que también lo llevó a cabo nuestro ex técnico en la zona, que es Guillermo Jackson, como para mostrarle también cómo se implanta y que ustedes vean cómo nosotros lo encaramos al proceso de siembra, implementación y utilización de la pastura. Entonces, mencionarle solo un caso de los muchos que tenemos. Ahí ve un poco la caracterización, campo mixto, ganadero típico, un típico campo de la zona de transición entre la zona de Abasto y Cuenca del Salado. Ahí está ubicado. Ambiente, también dentro de la caracterización, un ambiente con un pH de 8, con una conductividad eléctrica de 1,5 milimos por centímetro, con bajo fósforo, 8 partes por millón, eso es un dato no menor, y bueno, con una materia orgánica interesante. En este caso, hablamos de un lote que tenía como antecesor un ryegrass que fue quemado químicamente en fines de octubre. Ahí vemos, no se ve bien, no sé si se aprecia un poco el tipo de suelo que tenemos, pero bueno, fecha de siembra, 18 de noviembre. Nosotros colocamos como una fecha óptima de las megatérmicas entre octubre y noviembre, después de que podamos haber hecho un primer control de rebrote, después de que se haya reanudado todos los malezas, poder controlarlas antes de la siembra y también haber acumulado algo en el perfil después de algunas precipitaciones para asegurar de que tengamos una germinación y empiece el desarrollo radicular y que se nos corte la lluvia y por lo menos tengamos algo de reserva en suelo para que esa plantulita no se deseque. La siembra fue directa, ya voy a hacer una mención más adelante de cuál es para nosotros el mejor modo de sembrar o el mejor mecanismo de sembrar estas pasturas. La densidad de siembra, 10 kilos por hectárea, un punto muy importante es la densidad de siembra. Se hizo con una fertilización 60 kilos de DAP, obviamente está atado a tener un buen arranque por la limitación del fósforo. Ahí voy a hacer un paréntesis. Nosotros en PEMAN tenemos un desarrollo de tecnología profesional de semillas denominado BioCop. No lo aplicamos en todas las especies, pero sí lo aplicamos, una de las especies donde lo aplicamos es en BioCop, basado en biológicos. Estos biológicos lo que me permiten es hacer un uso más eficiente del fósforo de suelo o del fósforo fertilizado, con lo cual me asegura un momento crítico que es la implantación. El fósforo participa muchísimo en la formación de raíces, con lo cual es importantísimo hacer ese desarrollo radicular más que el desarrollo aéreo. Siempre estamos viendo linda pastura, pero por la parte aérea y abajo está lo importante o está pasando lo importante. Entonces, esos desarrollos de tecnologías para diferenciarse también están pensados para lograr la implantación. Ante esta variabilidad de suelo que nos encontramos como un suelo de 8 partes por millón, en donde se justifica totalmente un tratamiento biológico de la semilla para mejorar la eficiencia y que lo tome mucho mejor el fósforo fertilizado o el que esté en el suelo. Tratamiento de maleza con glifo y piclorán, alguna recetita medio como que va de cajón. Profundidad muy importante en las megatérmicas por su tamaño, son semillas muy chiquitas. El que lo quiera conocer y ver, estamos en el stand, está ahí las semillas de Niasi.
con su tratamiento. Ya voy a ahondar un poquito el tema de profundidad y con buenas condiciones de humedad, un poco lo que decía, que es una variable que vemos importante, considerando que siendo siempre una siembra muy superficial, la humedad en superficie no buscamos nunca una humedad o a 2, 3 centímetros, decimos vamos a clavar más la semilla porque está la humedad allá abajo, no. Siempre sabemos que vamos a sembrar en un perfil que siempre va a estar seco y dependemos de la humedad o de la capilaridad. Bueno, ahí vemos un poquito cómo fue el proceso de implantación a lo largo del tiempo. Se dieron buenas condiciones, la germinación es escalonada, son semillas, son especies que tienen dormición, las semillas tienen dormición, no salen de su dormición no todas al mismo momento, lo cual es un mecanismo que lo hace muy segura la implantación. Otras especies que no tienen dormición salen todas o tienen una dormición muy corta, todos están en condiciones de germinar al mismo tiempo. Acá nosotros tenemos germinaciones escalonadas, que si bien es una desventaja a la hora de competir con malezas, es una ventaja cuando se nos presentan condiciones desfavorables. Podemos tener una primera implantación, una primera tanda de semillas germinando, implantándose, si puede venir o una sequía o en esta zona podemos llegar a tener alguna helada o algo, un evento que pueda llegar a frustrar esa primer tanda, directamente eliminarla y tenemos las otras tandas viniendo por detrás. Eso lo hace mucho más plástico a la hora de implantarse. Desarrollo, estamos. Mira, ahí está. La parte no se ve muy bien en la foto, no se aprecia, pero empezamos a ver un poco, tenemos tendencia de altura. Acá ya tenemos una muy buena cobertura por parte de una buena implantación. Nosotros hablamos que para una implantación exitosa es ir a los 60 días al lote, y ver un poco por metro cuadrado, buscamos tener entre 10 a 15 plantas por metro cuadrado a los 60 días de la siembra y, si no, como mínimo, con 5 plantas. 5 plantas por metro cuadrado logradas, lo que sabemos es que vamos a tener que cuidarlo un poco más, capaz que no vamos a entrar tan anticipadamente a un primer pastoreo, vamos a cuidar, vamos a hacer que esa semilla, que esas 5 plantas semillen y con el semillazón vamos a empezar a cubrir bache. Entonces, logrando como mínimo 5 plantas, podemos ya tener un cultivo asegurado. En este caso se hicieron rollos, que se puede ver en la foto, el rollo y también el rebrote. No tenemos el peso, no sé, Guille, pero habrá sido 300, 320 kilos como normalmente puede llegar a ser. Esto también es muy importante, que un poco lo que estaba diciendo, se deja rebrote diferido, gran parte, vean cómo semilló, y esto es un poco lo que yo les decía cuando tenemos o una implantación que no fue del todo exitosa, o si tenemos una muy buena implantación, tenemos el coseguro, porque después de 1, 2, 3, 4, 8 años puede pasar cualquier cosa y siempre vamos a tener la semilla ahí como lista para germinar y que nos cubra algún bachecito o algún problema que tuvimos y pérdida de planta o de stand de planta. En ese momento se planteó el pastoreo diferido del remanente. Hablando de un primer pastoreo, lo más importante es que esté arraigada la pastura. Después vemos cómo lo pastoreamos. Pero todo lo que hagamos durante la implantación y lo bien que lo manejemos es cómo nos va a pagar la pastura de ahí en adelante. Todos los errores que cometamos en implantación también nos va a pasar factura de no tener la producción, de no tener la implantación que queremos. Muy importante el dato de comer ese diferido, despuntar ese diferido, allá finalizando el invierno, comenzando la primavera. No estamos juntando nada de calidad, obviamente,
pero sí estamos beneficiando la pastura para sacar todo ese material seco, muerto, que va a posibilitar la entrada de luz y un rebrote mucho más importante y mucho más rápido cuando se reanuden las condiciones de temperatura y humedad. Aprovechar la materia seca, fertilización, bueno, son planteos que por ahí levantan un poco el nivel tecnológico y la utilización. La fertilización siempre va a ser necesaria con nitrógeno. Son plantas ávidas de nitrógeno. Después de unos 2 o 3 años han estado consumiendo. Depende mucho cómo hagamos el manejo. Un pastoreo rotativo, intensivo, de alta carga, pero por un periodo de tiempo bajo, hace que tengamos una distribución del bosteo mucho más homogénea, mucho más pareja, y eso es retribución o devolución de fertilidad al suelo. Cuando tenemos un pastoreo continuo, más extensivo, el bosteo no es tan parejo y ahí capaz que estamos más obligados a la fertilización. Típico de ir a un campo y empezar a ver manchones mucho más verdes y manchones más amarillentos. Bueno, y ya ir cerrando, esto fue creado por el departamento I+D de la empresa como un manual de uso, como un cierre y una conclusión, y como algo que puede utilizar cualquier productor usuario de Niasi, en donde nos basamos en la siembra, en la implantación y en la utilización de Niasi. Entonces, nos basamos en 10 puntos claves para el éxito en la implantación, producción y persistencia de la pastura. Entonces, como forma de cierre y conclusión, siempre tener una buena caracterización ambiental, suelo y clima, obviamente, para saber qué genética utilizar y cuál es la genética adaptada. O si Niasi se va a adaptar a ese tipo de suelo o nos va a dar una solución a nuestra problemática. Obviamente que el tema de calidad de semilla, que es lo que más nos compete a nosotros, y los tratamientos que benefician o facilitan la implantación, es un tema que a nosotros nos importa y mucho. Pensar en la fecha de siembra, siempre hablamos de Niasi como una fecha óptima entre octubre y noviembre, pero también tenemos que pensar en que esa fecha tiene una problemática, una desventaja, que es la agresividad de las malezas. Y siempre vimos como una fecha potable y posible en muchas zonas, inclusive esta, la de mal llamado otoño, que siempre la pensamos en febrero. Entonces tenemos 2 posibilidades de siembra. De hecho, que muchas veces muchos productores, para no poner todos los huevos en la misma canasta, hace parte de su siembra en octubre y noviembre y parte de su siembra en febrero. La siembra de febrero la tenemos que pensar también, o tenemos que tener cuidado con las primeras heladas, que no me afecten en un estadio. Como mínimo, yo tengo que tener, mi fecha más tardía de siembra tiene que estar 60 días antes de la fecha de implantación, de la fecha de primeras heladas, como para llevarse. Hablamos de la densidad de siembra, 8 a 10 kilos, no menos de 8, y ahí somos muy tajantes en eso. Toda la inversión que ponemos ahí, en 1 kilo de más, en 2 kilos de más, créanme, se paga sola, y más en un momento coyuntural como que estamos en la ganadería. Si eso lo llevamos a 2 kilos de coloratum, de semilla más, lo llevamos a 1 kilo de carne, hoy es un valor irrisorio. Entonces, y créanme que 2 kilos más en la densidad de siembra hacen la diferencia. Tipo de siembra, siempre hablamos en el punto 6, el que preferimos la siembra directa, pero siempre tenemos que adaptar a las herramientas que tenemos en el campo. Pero la condición que sí o sí tiene que darse es que tiene que ser una siembra superficial. Son semillas muy pequeñas que si nosotros las tapamos, no tienen la energía suficiente para librarse de eso. Como un óptimo sería medio centímetro. Ahora es muy difícil lograr una profundidad de siembra de medio centímetro. Entonces, ojo con eso, prefiero la siembra superficial y que después con lluvia, lo que sea, me vaya tapando. Las malezas tenemos que asegurarle unos 100 días libres de siembra,
para lograr la buena implantación. Ya hablamos de una pastura implantada, entonces ya hablamos del primer pastoreo, basado en cobertura, basado en que semille, pero fundamentalmente de que tenga un buen arraigue. Todo lo que hemos invertido lo podemos desperdiciar en un momento que entramos con una vaca de 500 kilos, con un bocado grande, con una pastura implantándose poco enraizada. No hagamos eso. La fertilización, que es un punto a rever, y todo eso, la persistencia va a estar más basada en el manejo. Un manejo que hay que tener en cuenta y un punto que hay que tener en cuenta en esta zona fundamentalmente por los fríos es no entrar al invierno, no entrar a la época de heladas con una pastura sobrepastoreada. Ahí nos puede pasar factura. Son pasturas que mandan reserva a base de tallo, de estas reservas son las que se van a valer para rebrotar. Si yo entro al invierno, a las heladas, con una pastura muy comida, a ras, voy a tener un problema que voy a perder stand de plantas por mortandad. Bueno, así termina. Los invitamos a todos a nuestro stand. Está acá nomás al frente del salón. Y por cualquier duda, consulta o algo que le quedó ahí en el tintero sobre Niasi, estamos a disposición.